Gracias, Gaetano. Buenos días a todos, desde, bueno, los que estamos en Latinoamérica y ya tardes los que están en Europa. Gracias a Gaetano por la introducción. Como él explicó, mi nombre es Ana María Carretero. Yo soy profesora en la especialidad de energías renovables de ALDE Business School. Y bueno, he preparado este webinar para ustedes con el fin de explicar un poquito cuál es la perspectiva de estos acuerdos de real estate para los proyectos solares que día a día cobran más importancia. Encantada de poder compartir la experiencia que he tenido en este sector con ustedes y creo que es un tema muy interesante que aporta no solamente a los que estamos en el sector, sino a todos aquellos a los que nos enfrentamos a un contrato de alquiler de estas características y que, bueno, al final queremos un poquito tener una posición de saber cómo es que se negocia esto y cómo se llega a un buen cierre. Así que bienvenidos a todos. Creo que se escucha bien. Si en algún momento se me va el audio o voy muy rápido, me quieren hacer alguna pregunta, no tengo ningún problema. Tengo el panel de preguntas abiertas, así que lo puedo ver. Veo que están varios conectados desde Nicaragua, Colombia, Costa Rica, Cuba. Qué rico los que están desde Cuba, Colombia. Bueno, bienvenidos a todos. Empecemos. Bueno, como les decía, este es el webinar que preparé para ustedes. A ver si mueve la pantalla un segundo. Ahora. Bueno, yo soy abogada colombiana con máster en Derecho de Energía y más de 10 años de experiencia en mercados y regulación de diferentes sectores de energía. Trabajé para el gobierno en el área de combustibles líquidos derivados del petróleo, en la parte de regulación y también en la regulación de energías renovables, específicamente para mi país. Y también me he desarrollado mi carrera en distintos sectores de la energía, concretamente ahora en la parte de energías renovables, en el desarrollo de proyectos solares y eólicos a gran escala. Trabajo para una empresa que desarrolla, construye, opera y mantiene este tipo de proyectos. Y de ahí mi experiencia en este sector y pues lo que más quiero es compartirles esta experiencia y compartirles este conocimiento que he aprendido en el recorrido en estos últimos ya 3 años y medio, ¿vale? Este es el índice que vamos a revisar hoy, un poco una introducción a estos contratos de alquiler para proyectos solares y decidí elegir ocho características típicas y como de las perspectivas importantes que se tienen que tener en cuenta para este tipo de contratos. Como les decía, aunque no estén metidos en el sector, muchas veces nosotros nos vemos enfrentados a firmar un contrato de alquiler de cualquier tipo, para alquilar una casa, para alquilar una finca, para lo que sea. Y esto es algo como que considero que aporta mucho y que pues viene muy al lugar hoy en día con esta transición energética que estamos viviendo, especialmente en Latinoamérica. En Europa vamos un poco más adelantados, pero en Latinoamérica respecto a dejar los combustibles fósiles y pasarnos un poquito más a estas energías limpias. Así que, bueno, empecemos con el primer punto. A ver, en los proyectos de energía solar fotovoltaica, digamos que hay 4 pilares muy importantes para desarrollar y construir un proyecto de estas características. Uno de los pilares es la conexión. Definitivamente, si tenemos un parque solar y no tenemos cómo conectarlo, cómo evacuar la energía a la red, pues no tenemos nada. Entonces, el orden para desarrollar un proyecto de esto es primero lograr el punto de conexión, ese punto que me otorga el operador de red, en el que me dice usted va a poder entregar, por ejemplo, 10 megavatios a la red por un periodo de tanto tiempo y con estas condiciones técnicas y físicas específicas. Una vez yo ya tengo el punto de conexión, que ese es uno de los pilares, me voy al segundo. El segundo es el terreno. ¿Dónde voy a poner ese parque solar? Donde yo normalmente busco con nuestro equipo de desarrollo, pues buscamos terrenos que estén en un radio de no más de 6, 7 kilómetros
contados desde el punto, desde donde me da el operador de red, el punto de conexión, de forma que la línea que yo voy a conectar pues no sea muy larga y los costes en respecto al CAPEX de mi proyecto solar pues se vayan a elevar mucho. Una vez yo ya encuentro el terreno, pues verifico condiciones que les comentaré un poquito más adelante, pero digamos que para no perdernos en el hilo de la introducción, ese es el segundo pilar más importante. Una vez yo ya tengo el punto, luego verifico dónde voy a poner mi parque solar. El tercer pilar vienen a ser los permisos ambientales, que son ese talón de Aquiles que nos cuesta tanto de cara a las administraciones, que si son proyectos grandes tenemos que tramitar licencias ambientales y si son proyectos más pequeños, pues permisos de aprovechamiento forestal o cualquiera referido al corte de árboles, al manejo de plantas específicas y demás. Y el cuarto pilar vienen a ser los permisos sectoriales, todos esos permisos que no hacen parte de la parte ambiental de terrenos, sino de cara a la municipalidad, licencias de construcción, usos de suelo y demás, toda esa bolsa de permisos. Entonces, como pueden ver, dentro de esos cuatro pilares, pues está el terreno, que viene a ser el segundo más importante y el cual nos trae a este webinar el día de hoy. Entonces, vamos a ver algunas perspectivas de estos acuerdos de arrendamiento, porque normalmente vienen a ser contratos de arrendamiento los que firman los promotores para poner los parques solares. ¿Y cuáles son esas condiciones que tienen que tener esos contratos para que resulten interesantes tanto del lado del propietario como del lado del desarrollador? Vale. La primera característica que vamos a encontrar en estos contratos es la autonomía de las partes. La autonomía no es otra cosa que esa voluntad que tiene cada uno de suscribir un contrato de manera libre para que este contrato luego pueda notarizarse y elevarse a escritura pública. Como en todo contrato o en todo negocio comercial, hay dos intereses contrapuestos, que no necesariamente tienen que ser contrapuestos, que lo que busca el contrato es encontrar ese equilibrio lo más perfecto posible. Del lado del desarrollador, el promotor, desarrollador o generador de un proyecto solar de energía fotovoltaica, lo que busca es encontrar un terreno muy cerca de su punto de conexión, con unas condiciones lo más favorables posibles, es decir, un terreno plano, con poca vegetación, que ojalá no tenga un uso muy comercial, como les decía, cercano a la subestación, y que pueda mantenerlo por un periodo de tiempo de 25 a 30 años, que es la vida útil del proyecto de energía solar. Del lado del propietario, el propietario lo que busca es alquilar un terreno en el que mantenga una renta fija, indexable y actualizable a algún indicador económico, que la pueda mantener por este periodo de tiempo también y que tenga la seguridad de que lo que le van a instalar en su terreno es un proyecto solar y nada más, que no se le va a afectar el subsuelo, que no se le va a afectar cuando tenga que restituir ese inmueble, que realmente el desarrollador va a hacer un usufructo que corresponde al objeto del contrato. Entonces, ese es el equilibrio que buscamos encontrar en este tipo de acuerdos. Luego, este tipo de acuerdos suele dividirse en dos fases. Nunca o pocas veces, yo creo que casi nunca, he visto un tipo de contratos de este en el que se firme y de una vez se firmen los 25 años. No, suele hacerse digamos, en dos etapas. Una etapa que se llama la etapa de viabilidad o de investigación. Es una etapa en la que tiene una duración inicial de hasta un año, por ejemplo, contado a partir de la firma del contrato, en la cual el arrendatario adelanta todas las actividades que considere necesarias para verificar si esa área que ha tomado en arriendo es factible desde el punto de vista técnico, físico, económico, todo. Entonces, ¿el desarrollador qué hace? Pues negocia con una vez identificado el terreno, negocia con el propietario y le dice, vamos a ver, te puedo pagar un fee de entrada y yo voy a utilizar tu terreno un año
para hacer estudios. Entonces yo hago estudios de suelo, estudio topográfico, estudio de hidrología, estudio todo tipo de estudios que me permitan identificar que el suelo está ok, que aspectos como por ejemplo arqueología, pues que no voy a encontrarme unas ruinas o que si las encuentro puedo darle un manejo específico, qué tipo de suelo es. Yo puedo encontrar suelos rurales, urbanos, de expansión, agrícolas, urbanísticos, de todo tipo, pero ese tipo de suelo me tiene que permitir a mí poner un proyecto solar en ese terreno. Y el propietario, pues, muchas veces tiene un terreno y no sabe qué tipo de suelo es, o no sabe qué usos permitidos son compatibles con qué actividades. De ahí la importancia de tener un equipo de desarrollador, pues, lo suficientemente capaz y trabajador para poder identificar estas cosas. También hay que hacer estudios de hidrología, ver si son inundables o no estos suelos. Nadie quiere poner un proyecto solar y que en el año 3 venga una avalancha y se lo lleve. De topografía, recordemos que al final estos parques solares llevan un hincado sobre el que van los módulos solares que todos conocemos y los trackers, que son digamos, los módulos o las superficies metálicas sobre las que van soportados estos módulos. Y bueno, una serie de estudios que lo que hacen al desarrollador pues es darle viabilidad a ese terreno. Muchos propietarios pues están en una posición incómoda porque también dicen, bueno, pero ¿me vas a usar el terreno? ¿No me lo vas a usar? ¿Tú me vas a pagar pero no me pagas un fee completo? ¿Cómo es esto? Entonces la mejor forma de llegar a un acuerdo es, en ese momento, es primero explicar muy bien de qué se trata el proyecto solar, cuánto tiempo va a durar esa fase de viabilidad, realizar los estudios pertinentes y realizarlos de manera pronta para poder ejecutar ese contrato lo más rápido posible. Y luego finalmente acordar lo más importante, que es el canon que va a recibir el propietario. Normalmente se pacta un canon por hectárea ocupada y en el momento de los estudios pues no se sabe específicamente con qué superficie vamos a contar. Más adelante lo veremos y les daré una idea de cuánto es la superficie que tenemos que ocupar según la capacidad del parque solar. Pero digamos que eso es lo que al propietario le interesa. Al final, si el propietario va a arrendar, lo que le interesa saber es por cuánto tiempo se lo van a usar, qué uso le van a dar y cuánto le van a pagar. Entonces, como al momento de la viabilidad no es fácil saber cuál va a ser el polígono exacto que yo voy a utilizar, pues se hace un estimado. Entonces, por ejemplo, voy a poner un parque de 10 megavatios. Normalmente, un parque de 10 megavatios, si el terreno es muy plano y tiene pocas curvas de nivel y tiene poca vegetación y no tiene servidumbres de por medio, y digamos este es el terreno ideal, pues va a ocupar más o menos 30 hectáreas. Ocupar un poco menos, un poco más, pero digamos para estar bastante holgados y cómodos, 30 hectáreas. Pues entonces lo que hace el promotor es que le negocia esos 10 megavatios por esas 30 hectáreas y le da un valor de canon por hectárea ocupada. Es decir, le dice, durante la etapa de viabilidad, yo te voy a pagar un fee de entrada. Y cuando ya entremos en la etapa de ejecución, yo te voy a pagar, por ejemplo, no sé, estoy poniendo un ejemplo, $1.000 por hectárea ocupada. Si te ocupo 28, pues te pago los $1.000 por las 28 hectáreas. Si te ocupo 30, pues te pago los 1.000 por 30. Y de esa forma ya se puede hacer un cálculo de cuál va a ser el canon de arrendamiento por la vida útil del proyecto. Luego es muy importante la facultad de determinación del promotor en la primera fase de viabilidad. Supongamos que encontramos el terreno perfecto, que es súper plano, que las condiciones hidrológicas de topografía y demás son perfectas. Pero digamos que hay un plan de expansión, un plan de ordenamiento territorial que dice que va a pasar una carretera por la mitad del terreno. Pues nosotros, eso es una condición específica para decir, pues yo no veo viabilidad para poner un proyecto solar, que en 3 años el Estado me le va a atravesar una carretera por en medio y me va a quedar partido, porque me va a expropiar. Entonces, en ese sentido, es muy importante dejar muy claro en el contrato que esa primera fase es de viabilidad. En ese sentido, el promotor tiene que tener la facultad de terminar el contrato de manera discrecional, unilateral,
en cualquier momento, hombre, lo mejor es sin ningún pago de salida, porque al final le están pagando por un terreno que no están usando, están haciendo estudios. Nosotros nos hemos encontrado en la empresa donde yo trabajo actualmente con muchos propietarios que tienen, por ejemplo, ganado en sus terrenos. Pues lo que les decimos es, usted puede seguir explotándolo, tenga su ganado por un año o por 6 meses. Yo simplemente voy con unos ingenieros cada 8 días, cada 15 días, hago los estudios y me voy. Pero usted sigue explotando su tierra. Lo que yo voy a hacer es hacer una especie de reserva de terreno para que cuando yo encuentre la viabilidad yo se la notifique y podamos empezar a ejecutar el contrato. ¿Vale? Eso, digamos, en la fase de viabilidad. Hay muchos otros aspectos que son muy importantes, pero por cuestiones de tiempo y de que esto se trata de un webinar, pues lo vamos a hacer más dinámico y lo vamos a hacer un poco más corto, pero digamos, esos son los temas más importantes. Luego viene la fase de construcción y operación. Esta es la fase en la que ya le notificamos al propietario y le decimos, ok, tu terreno es viable desde el punto de vista técnico, financiero, económico, en condiciones físicas y demás. Ahora sí, ese contrato que firmamos inicialmente, vamos a pasarlo a la segunda fase y en ese momento, del lado del promotor, es importante elevarlo a escritura pública. Cualquiera de las legislaciones donde nosotros estamos, que veo que hay personas de Centroamérica, hay personas de Cuba, hay personas de varios sitios, indiferente de la regulación donde nosotros estemos, pues los contratos de real estate o se firman por notaría y son un documento privado que son válidos para las partes, o se elevan a escritura pública, en cuyo caso es oponible a terceros. En este caso, en la segunda fase, lo más recomendable es elevarlo a escritura pública, pero es recomendable, entre otras, por la garantía del promotor, porque al final uno no quiere poner un proyecto solar en un terreno en el que el año 5 el propietario le diga, mire, yo ya no quiero seguir, es que ya no le quiero arrendar, es que vino una persona y quiere construir ahí, no sé, bodegas y me parece más interesante. Uno quiere tener la garantía y la tranquilidad de que va a poder desarrollar, va a poder inyectar energía de ese parque solar por el tiempo en el que se comprometió con el operador de red. Y en ese sentido es importante que se eleve a escritura pública únicamente cuando ya se ha notificado la viabilidad y se inicia la fase de construcción y operación. En esa fase también se determina ya un canon completo, es decir, ya se dice, ok, ya tengo un layout que me dice dónde voy a poner los paneles, cuántos paneles van, en qué polígono va, qué linderos voy a coger. Entonces yo ya sé qué hectárea voy a ocupar. En ese sentido yo le entrego un plano al propietario en el que le digo, ok, esto es lo que voy a ocupar y esto es lo que le voy a pagar definitivamente. Entonces ya ahí hay un avance, digamos, en esas fases del contrato. Como les decía, este es un poco un rango, no se tomen esta área arrendada que les estoy poniendo en la diapositiva como si fuera la letra más cierta, esto es un estimado que nosotros hemos hecho, pero tengan en cuenta que en tecnología de proyectos solares fotovoltaicos esto va a 1000, la tecnología va súper rápido. Entonces, cada día tenemos paneles de mayor potencia, de mayor capacidad, que pueden producir energía siendo con un tamaño mucho más pequeño. Entonces, estos indicadores que les estoy dando, pues hoy en día aplican, pero capaz que en una semana no, porque el panel cada día es más eficiente, es decir, produce más energía con un tamaño más chico. Entonces, para hacernos una idea, si vamos a poner un parque solar con estructura fija, es decir, estos paneles que no siguen el sol, sino, por ejemplo, donde estamos los que estamos en Colombia, que el sol todos los años sale, todos los meses del año sale por el mismo lugar y se oculta por el mismo lugar, pues la tecnología de seguidor que sigue el sol, pues poco aplica, porque la verdad, si lo pones dirigido hacia donde sale el sol, pues es suficiente. Entonces se puede poner en estructura fija. En estructura fija se ocupa más o menos 1.6 hectáreas por megavatio. En estructura de seguidor con monofila, el seguidor con monofila es ese dispositivo mecánico que orienta el panel solar perpendicular al sol y que tiene un único apoyo.
Hay unos que tienen un único apoyo, hay unos que tienen varios apoyos, hay unos que van en varias, como en varias celdas pegaditas, otros que tienen celdas arriba y celdas abajo. Entonces, según el tipo de seguidor, por ejemplo, si es en monofila, que es con tracker, el tracker es el seguidor que les digo que va siguiendo al sol, este ocupa 2 hectáreas por megavatio si es monofila, o sea, una sola fila. Si son varias filas, una arriba, una abajo, ocupa 2.6 hectáreas por megavatio. Entonces depende mucho de la tecnología y del diseño de nuestro parque solar para saber cuánta hectárea vamos a nosotros a alquilar. Pero además depende mucho también del tipo de suelo, por lo que les digo, porque si el suelo es una cancha de fútbol, es completamente plana, pues vamos a ser súper eficientes, vamos a pagar menos hectáreas y lo más seguro es que vamos a sujetarnos a estos rangos de 1.6, 2 o 2.6. Pero si el terreno tiene muchas curvas de nivel y tenemos que subir paneles, bajar paneles, hacer movimiento de tierra, hacer obra civil para aplanarlo, pues vamos a tener que ocupar más hectáreas, ¿vale? Dentro de eso hay otro tema importante y es que hay unas hectáreas adicionales que nosotros solemos dejar en los contratos de arrendamiento. Son 2 específicamente. Una que se llama la zona de retiro, que es esa zona que está alrededor del parque solar, que es como un vallado. Es esa distancia que uno quiere dejar del parque solar de seguridad para que no haya ninguna superficie de determinados metros que le produzca sombra al parque solar. Al final uno no quiere poner un parque solar y que el propietario al lado construya un rascacielos y le tape el sol. Es algo así, eso es la zona de retiro. Y la otra zona es un área de compensación. Normalmente en los terrenos que se alquilan, pues hay algo de vegetación. Hay vegetación que debe removerse, que debe conservarse en muchos casos, y la que debe removerse, pues uno tiene que reforestarla y ponerla en otra parte. Entonces uno deja un área de compensación que normalmente es un área inutilizada del propietario, puede ser donde la persona tenga highways, por ejemplo, círculos de agua donde se alimentan los animales, bosquecitos y demás, donde uno busca sembrar esos árboles que tiene que retirar de ese parque en esa área de compensación. Entonces, eso es un poco respecto al área arrendada. Luego hay otro tema muy importante que es la tradición del inmueble. Cuando uno va a alquilar un terreno por 25 años, pues uno lo que quiere asegurarse es que ese terreno está en las manos que es y que el que me lo está alquilando tiene las facultades para alquilarlo, es realmente el propietario. Entonces, normalmente durante ese periodo de viabilidad o un poco antes se hace un estudio de títulos, es decir, se revisa cómo ha sido la tradición de ese inmueble, cómo ha pasado de mano a mano. Se revisa si tiene cargas o gravámenes, si tiene impuestos pendientes, cuánto es ese valor de impuestos, si ha pagado si por ejemplo tiene otras servidumbres constituidas, si tiene otra parte alquilada, no sé, cualquier carga que tenga. Y no significa que pues tenemos que encontrar el terreno, vuelvo y les digo, perfecto, que es de un solo propietario, que no tiene ninguna carga, que no, todo subsanable. Y durante esa fase de viabilidad se ponen condiciones suspensivas en el contrato. Entonces, por ejemplo, un inmueble que está sujeto a sucesión, porque uno de los propietarios falleció. Pues uno le dice, vamos a ver, yo voy haciendo mis estudios, tú vas adelantando tu sucesión, y cuando termine la sucesión, elevamos a escritura pública y formalizamos el contrato. Eso es un caso bastante complicado y complejo, pero hay otras cosas como, por ejemplo, se deben impuestos. Pues si no se pagan impuestos, pues digamos que todo lo que se le pague por canon de arrendamiento se va a la municipalidad. Pues uno le dice, oiga, póngase al día, porque si no, todo lo que yo le pague se la va a la municipalidad. Y demás. Entonces, cualquier carga, cualquier asunto de tipo legal, de escrituras, demás que pueda subsanarse durante ese periodo de viabilidad es ideal. De ahí la importancia de darse un buen periodo de viabilidad, porque no solamente para realizar estudios, sino también para subsanar cualquier problema que pueda tener en tradición. ¿Vale? Bueno, luego nos pasamos al plazo y el cambio.
El plazo, como yo les decía, durante la etapa de viabilidad suele ser 1 año. Lo ideal del lado del promotor es extenderlo lo que más se pueda, porque durante ese plazo muchos promotores van tramitando permisos. Entonces van diciendo, ok, ya que yo veo que esto es viable, voy tramitando el permiso de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental. Y esos permisos a veces tardan un poco, tardan más, tardan menos, a veces tengo que hacer estudios, tengo que pedir un concepto de uso de suelo para saber si efectivamente es compatible o no, y eso tarda. Entonces, lo ideal es darse un periodo prudencial, yo menciono 1 año, pero puede ser más, menos, puede ser 6 meses, no sé, y darse un periodo de prórroga adicional del lado del promotor para que efectivamente este periodo de viabilidad pues me permite identificar si es viable o no poner el proyecto ahí. Y luego durante la etapa de operación y construcción, como les decía, estos contratos normalmente son de 25, 30 años. No tiene sentido hacer un contrato por menos tiempo del tiempo de la vida útil del proyecto. Tampoco tiene sentido hacerlo por un periodo de tiempo menor al que me ha otorgado el operador de red para conectar energía. En ese sentido es muy importante que el plazo empate con el del operador de red. No tiene sentido hacerlo antes. Y luego viene otra parte importante que es el canon. Como les decía antes y les he comentado en las anteriores diapositivas, se hace un cálculo por hectáreas. Normalmente se hace un pago fraccionado durante el primer año, es decir, un fee de entrada. Y una vez yo te notifico la viabilidad, pues te pago un fee de notificación. Y ahí ya arranca el contrato común corriente. Normalmente estos contratos se pagan con anualidad anticipada. A ningún promotor le interesa estar pagando mensualidades de un contrato, porque al final es un parque que va a estar inyectando energía a la red por 25 años, entonces paga por año anticipado. Se paga normalmente en la moneda, se pacta en la moneda del país y se indexa pues a cualquier indicador que acuerden las partes, al índice de precios al consumidor, al índice de precios al productor, al IPP, al IPC, se puede indexar al dólar, se puede indexar, es autonomía de las partes, lo que les decía. Estos, digamos, dos de los aspectos muy relevantes en este tipo de contratos. Y luego vienen las actividades y usos permitidos. Digamos, esta parte es clave para el promotor, porque en últimas lo que espera un promotor es que durante esa etapa de análisis de viabilidad a criterio exclusivo de él y sin necesidad de un acto posterior, autorizaciones adicionales, él queda autorizado, entre otras, para hacer las investigaciones, pruebas, lo que sea necesario en el terreno para identificar que es viable. No tiene sentido que cada que tenga que hacer una prueba tenga que pedirle permiso al propietario. Así que suele meterse una cláusula muy general donde se dice algo así como la arrendataria tendrá derecho a realizar todas las investigaciones, análisis, estudios y demás necesarios para revisar la viabilidad. Entonces, lo que les comentaba del ejemplo de la arqueología. Si yo tengo que identificar si en el subsuelo hay yacimientos de petróleo, de gas, ruinas de alguna cultura que tenga que tener un tratamiento especial, pues ese tipo de hallazgos no puede ir supeditado a permisos del propietario y tampoco puede ir supeditado a tiempos específicos y demás. De ahí la importancia de dejar estas cláusulas muy abiertas, muy generales, para poder, desde la perspectiva técnica, legal y financiera, verificar si es viable el desarrollo del proyecto de generación de energía solar en ese terreno. Tienen que quedar facultades abiertas para instalar y habilitar cualquier tipo de mecanismos. A veces, si estamos hablando de un proyecto solar, pero si es un proyecto eólico, pues tengo yo que tener la facultad de poner un sistema de medición de vientos y dejarlo de manera permanente por un periodo de tiempo específico. Desde el punto de vista solar también es verdad que hoy en día la tecnología nos permite medir la radiación con sistemas que no están específicamente ahí puestos, pero lo que les digo, no sé la tecnología cómo vaya variando y lo cierto es que desde el lado del promotor tiene que estar la facultad de poder operar estaciones de investigación o de monitoreo las veces que sea necesario.
Del lado del promotor también tiene que quedar la facultad de poder destinar esa área para generación de energía a partir del recurso de energía solar, obviamente, obtener todos los permisos que sean necesarios ante las autoridades competentes, tiene que tener la facultad de derribar, de demoler, de intervenir, de talar árboles, vegetación, cultivos, bosques, poder analizar y maniobrar el terreno de forma que en el área arrendada y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, pues pueda determinar si se puede o no poner ese parque solar. Y luego tiene que poder, una parte muy importante es construir y utilizar caminos de acceso habilitantes. Al final, muchos de estos predios que se alquilan, pues no cuentan con caminos de acceso, o sí cuentan, pero están para paso de ganado, para paso de personas, son carreteables que no están en buen estado. Entonces, muchas veces para la etapa de análisis y acercándose a la construcción, pues se mejoran estas vías de acceso, se crean servidumbres nuevas, se utilizan las existentes, y en ese sentido también tiene que haber cierta discrecionalidad. Desde la etapa de viabilidad es muy importante dejar claro en el contrato que van a instalarse, va a pasar una servidumbre. Al final tengo que pasar un cable para poder conectar mi parque solar a la subestación o al nodo o a la línea a la que me vaya a conectar según los megavatios de mi parque solar. Y en ese sentido, pues ningún propietario quiere que le pasen un cable, unos postes y un cable por encima y le partan su finca en dos. De ahí la importancia de dejar de una vez establecido un trazado estimado, y si hay servidumbres de vecinos, pues tener una buena relación desde el principio para poder pasar estas líneas de conexión sin ningún inconveniente. Las empresas promotoras de estos proyectos suelen tener un margen para moverse. Normalmente pueden hacer trazados aéreos o trazados soterrados, pero siempre el aéreo es mucho más económico para un proyecto de energía solar, y en ese sentido pues no tiene cierto gap de flexibilidad para moverse de manera colindante a los terrenos y no tener que pues partir una finca en dos. Pero bueno, eso es un poco ya un aspecto más a revisar en cada caso. Y bueno, finalmente una de las facultades es poder cercar, vallar y levantar muros, muros que realmente no son muros, es unas especies de superficies de mampostería pequeñas sobre las que va el vallado para poder realizar los estudios que sean pues, necesarios en el terreno. Y finalmente, bueno, yo creo que una de las cláusulas más importantes que tanto promotor como propietario le prestan mucha atención es la cláusula de terminación. Del lado del promotor, como les decía, lo que quiere es garantizarse el uso del terreno por un tiempo específico que es 25 a 30 años. Y del lado del arrendador, pues garantizar que también el parque solar, aunque se venda, aunque pase de un promotor a otro, pues continúe ejecutando el objeto por el cual se firmó el contrato. Entonces, normalmente lo que uno busca es que el arrendatario pueda terminar por razones técnicas, legales o financieras durante la etapa de viabilidad, y durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento, pues que se dé un término de aviso anticipado muchísimo más prudencial y se notifique con por lo menos unos meses específicos de antelación a la fecha de terminación elegida, que se encuentra paz y salvo de los cánones de arrendamiento. Y obviamente en muchos casos pues se pone un pago, una multa a favor de los arrendadores, que eso, vuelvo, insisto, es autonomía de libertad de las partes, que para efectos legales puede ser un canon completo, 2 cánones, el 50% del canon, puede ser pues, cualquier tipo de penalidad, que lo que busca es pues al final subsanar ese daño de irse antes de tiempo, ¿vale? Algo muy importante del lado del propietario y que es un aspecto para revisar siempre es la restitución del inmueble.
Aunque estamos hablando de contratos muy largos, a los propietarios les interesa saber qué va a pasar con su terreno después de 25 años. Cuando ya el parque solar cumpla su vida útil, ¿qué va a pasar? Entonces usted me va a restituir el inmueble en las mismas condiciones en las que yo se lo entregué. Usted va a coger sus paneles, sus trackers, sus cables, sus estaciones, sus containers y se va. Y se va y me deja el terreno exactamente igual. ¿Cuánto tiempo va a durar esa restitución? ¿Qué condiciones va a tener usted? Muchos propietarios piden pólizas, incluso pólizas de seguro que diga, oiga, usted asegúreme que cuando se acabe esto se va a poder llevar todo, porque ¿qué hace un propietario con todo eso? Entonces, de ahí que esa restitución sea muy importante. El día de la terminación del contrato hay dos posibilidades, o restituir el inmueble o que la tecnología haya variado de tal forma que el parque solar se pueda renovar completamente o se ha ido renovando con el tiempo, salvo pues, el deterioro normal del terreno. Uno esperaría pues que no cause mayor impacto. Estos proyectos de energía solar realmente no tienen un impacto muy grande de cara al subsuelo, más que un hincado y unas superficies metálicas que sostienen los módulos, pues no hay mucho más. No es un proyecto como un gasoducto o un poliducto o algo así. Hay un mantenimiento, pero es un mantenimiento completamente superficial. Entonces, en ese sentido, lo que espera el propietario pues es que haya una restitución del área arrendada con un deterioro normal del terreno, pero pues normal considerando el tipo de proyecto que es. Entre otras, por ejemplo, las perforaciones que se hagan por hincado pues tendrán que rellenarse, las de anclaje, no sé, hay cosas así respecto de este tipo de proyectos que pues uno espera que tanto del lado del propietario como del lado del promotor pues se hagan, y esto pues lo mejor es que quede por el contrato. Y luego, lo que les decía, la obligación más importante de levantar la totalidad de equipos, paneles, líneas de transmisión, cualquier tipo de construcción que se hubiera construido sobre el área arrendada para realizar el objeto del proyecto solar, y que hace parte de ese desmantelamiento si llegado el periodo del año 25, pues no se decide continuar con el objeto del parque solar. Esto un poco, pues, al final, les insisto, es libertad de las partes. No tiene que ser como blanco-negro, simplemente es un poco como al acuerdo al que lleguen, pero son aspectos importantes que lo mejor es que queden establecidos y bien establecidos en un contrato, dado que en 25 años, pues el mismo contrato es probable que pase por diferentes manos. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya terminamos un poquito el objeto del webinar. Quise dejar un espacio para preguntas, dudas, comentarios y demás, porque al final, pues estos son contratos complejos, un poco más densos que un contrato de alquiler normal, que tienen mucha minucia en cada cláusula y pues que resultan ser un poquito complejos a la hora de explicarse en una presentación de este tipo. Entonces, dejo este espacio para que me hagan las preguntas que ustedes consideren y cualquier comentario que tengan. Sin embargo, como les dijo Gaetano, mañana llega la encuesta y también, pues, después del webinar pueden mandar también preguntas. A ver, pregunta Javier, que es estudiante del máster en dirección de proyectos, si es común ver cláusulas de opciones de compra del terreno arrendado. No alcanzo a ver tu pregunta completa. Luego del plazo inicial. Sí. Esta pregunta es importante porque si bien yo acabo de explicar los contratos de alquiler, que es la figura más típica, los promotores se cuidan mucho en poner primeras opciones de compra o algo que se llama en Colombia como preferencia. Lo que espera el promotor es que en caso que haya una compraventa del lado del propietario, pues la primera opción se la ofrezcan al promotor. No significa que el promotor tenga que comprarlo necesariamente, pero digamos que los primeros años de un contrato de arrendamiento de estas características
suele ser costoso para el promotor porque está invirtiendo mucho dinero en el desarrollo del proyecto. Pero en el año 5 ya lo está recuperando. Entonces, en ese sentido, ya ahí le parece más interesante comprarlo. Entonces, suele ponerse una primera opción de compra. Es verdad, Javier. Así que muy al lugar tu comentario. Y está preguntando Edison Londoño, dice que es arquitecto y candidato al máster de dirección de proyectos. Su pregunta es, ¿cuál sería la mayor limitante desde el punto de vista de sostenibilidad para la construcción de un parque de energía solar? La mayor limitante desde el punto de vista de sostenibilidad. A ver, yo no sé, es que es un poco amplia tu pregunta. Yo creo, sujetando un poco la pregunta al tema del webinar, creo que el limitante número 1 es que encuentres un terreno en el que por temas ambientales no lo puedas construir. Por ejemplo, un suelo paisajístico. El Estado haya catalogado haya calificado como que simplemente no se puede construir y en ese sentido pues es una limitante, pero más allá de eso, realmente que no me ha pasado, o sea, en mi experiencia no ha ocurrido. No. De hecho, estos proyectos, pues, lo que buscan es hacer una transición energética a la sostenibilidad, así que es todo lo contrario. Pero te doy el ejemplo de algo que se puede presentar. Pregunta Patricia Cuesta, ¿qué ocurre si el terreno queda comprometido por extinción de dominio o temas de anticorrupción durante el desarrollo del proyecto? Pues, Patricia, esto es una pregunta muy importante. Dentro de la parte del estudio de títulos y esa fase de viabilidad que yo les explicaba, se hace un análisis de estos aspectos y si el terreno es un terreno que ha pasado por temas de extinción de dominio o de esto, normalmente sale del mercado comercial, salvo ya lo haya cogido la autoridad competente, que en caso de Colombia es estupefacientes, lo haya hecho un lanzamiento y lo haya vuelto a poner en el comercio. Pero si es un inmueble que ha estado en un proceso de extinción y no ha salido al comercio, pues desde luego es un inmueble que no es viable y por más que esté a 100 metros de la subestación, no sirve. No sirve porque esto va a ser un problema para el proyecto. Tengamos en cuenta que estos proyectos son financiables, hay bancos detrás, hay inversores, pues son personas que no van a ver con buenos ojos esto y con toda la razón. Preguntas también si este tipo de contratos cambia si el proyecto se realiza en fachadas, cubiertas o techos de edificaciones. Sí, sí cambia, Patricia, cambia mucho, porque los proyectos que yo les estoy hablando son proyectos solares a gran escala, que se hacen sobre franjas, sobre granjas solares, que se hacen en extensiones de territorio amplias. Si se hacen en cubiertas de techos, obviamente no tiene tantas condiciones suspensivas, obligaciones y características, es mucho más simple. Ya son proyectos mucho más sencillos, así que sí varía. Y varía mucho, ¿eh? Muchas gracias, José Ángel, por tus comentarios. Dices, para el uso de la tierra es una gran desventaja. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, a ver, sí, es un poco el coste de oportunidad. Si encontramos un propietario, Javier, que le gane más a su terreno cultivando palmas para sacar aceite de palma, que recibiendo una renta vitalicia por 25 años de un proyecto de energía solar, pues sencillamente se va a decidir por la primera opción. Nos hemos encontrado muchos en los que terrenos que son suelos de expansión, por ejemplo, que en este momento no tienen nada, pero que están cerca de casco urbano y esperan ampliarse. Pues ellos dicen, oye, yo prefiero dejar mi terreno ahí y que el día de mañana me lo expropie el Estado y me pague el triple de lo que tú me estás pagando, alquilarte. Así que depende de cada caso, pero puede ser que sea así. Me preguntas también, siendo contratos tan largos, ¿qué protecciones tiene para cuando fallece el titular del predio y surgen herederos? Normalmente se ponen cláusulas de sucesión y aparte de eso se ponen pólizas. O sea, uno espera
De ahí la importancia que yo les decía de cuando pasamos a la fase de construcción-operación, elevarlo a escritura pública. Cuando tú tienes un contrato de alquiler elevado a escritura pública, aunque fallezca el propietario, sus herederos van a tener que recibir la renta. Y si los herederos no están todavía definidos, el promotor tiene la obligación de depositar esos alquileres, esos cánones en una cuenta hasta que se defina quién es, en una fiducia o lo que sea. Así que quedan muy blindados. Esa protección que tú preguntas, para mí la protección más grande es elevar la escritura pública. Luego hay unas adicionales como los seguros de arrendamiento, las pólizas por seguros de vida y demás. Pregunta Luz Ángeles, ¿sería una limitante para el desarrollo del proyecto si una municipalidad no emite un concepto de uso compatible de suelo de vida que en sus planes de ordenamiento territorial no se contemplan usos de proyectos? Sí, es una limitante, pero ten en cuenta una cosa, Luz Ángela, muchos países como Colombia, por ejemplo, que todavía tienen el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica en una etapa muy incipiente, es decir, hay muchos desarrollos, pero hay pocos en construcción. Hay muchos planes de ordenamiento territorial que te dicen qué usos son compatibles, pero no te va a decir de manera explícita si se puede poner un parque solar. Te pongo un ejemplo. La alcaldía de Barranquilla te dice, en ese tipo de suelo se pueden poner fábricas, se pueden poner, no sé, bueno, muchos usos. Y dentro de esos usos vemos que alguno es compatible con un proyecto de energía solar. Es posible. O sea, no hay que esperar el uso de suelo, el concepto de uso de suelo perfecto, que te diga, se puede poner un proyecto de energía solar. Probablemente en legislaciones donde el desarrollo y construcción de proyectos solares está mucho más avanzado, como en Chile, por ejemplo, es posible que la municipalidad te dé un concepto donde diga es compatible con un parque solar, pero en Colombia todavía no. ¿Ves? Entonces, depende de la legislación. ¿El terreno para arrendar puede estar hipotecado? Sí, efectivamente puede estar hipotecado, puede tener gravámenes, puede tener cargas, puede lo que sea. Lo importante es que esa hipoteca no sea incompatible con los cánones. Es decir, si lo tienes hipotecado a un banco, va a quedar una condición en el contrato en el que se establezca esto y se establezca cuáles son los flujos de caja que van dirigidos a esa hipoteca. Si está hipotecado una persona natural, pues tiene que verse en qué gravamen está hipotecado y cómo se manejan nuevamente esos flujos de caja. Pero, insisto, los contratos de arrendamiento, al no ser actos jurídicos que implican la transferencia de dominio, pueden registrarse con gravámenes siempre que se defina claramente qué va a pasar con ese gravamen. La respuesta es sí. ¿Vale? Bueno, creo que no hay más preguntas. Les agradezco mucho a todos por su tiempo, por su participación. Espero que esto pues les haya servido para digamos, llevarse una perspectiva de lo que es un acuerdo de real estate para proyectos solares. Pues encantada de poder compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, pues nos veremos en el próximo webinar, ¿vale? Muchas gracias a todos.